Muy buenas noches a todos ustedes que llegan en este momento a nuestro programa Especiales de Cristo Visión. El psicólogo te acompaña. Y hoy tenemos un tema muy especial que yo pienso que a todos ustedes cristovidentes que son están siempre atentos a este canal, pues les va a gustar porque les va a ayudar a comprender por qué en muchas cosas ustedes son mejores que las demás personas. Y es justamente el tema es la oración es una medicina mental, o sea, cómo la oración mejora nuestra salud psíquica. Y para profundizar sobre el tema de la oración y sobre esto he invitado un gran amigo, el padre Luis Raúl Cruz. Es un sacerdote jesuita que trabaja en el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios aquí en Bogotá y en todo Colombia. La sigla que reúne eso se dice CIRE. Entonces le damos la bienvenida al padre Luis Raúl. Está con nosotros el padre Luis Raúl. Padre, buenas noches. El padre todavía no tiene audio. Bueno, entonces, mientras que nos ponemos bien en sintonía con el padre, comenzamos haciendo la oración de consagración a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran, sé caricia maternal que conforta a los enfermos, sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan, y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, como les decía ahora, orar en todo tiempo es importante, cuanto más en estos momentos que nosotros estamos viviendo de pandemia. Pero orar, solo el hecho de hacerlo nos prodiga verdaderamente beneficios, no solamente en nuestra relación íntima con el Señor, sino que trae beneficios, como hablábamos ayer con relación al ejercicio, y en otros momentos hemos hablado de la alimentación, una alimentación equilibrada. Es sobre esto que vamos a hablar y lo vamos a hacer desde el punto de vista religioso, de las neurociencias y desde la psicología positiva. Con nosotros entonces está el padre Luis Raúl Cruz. No sé si el padre ya en estos momentos está conectado y lo podemos escuchar. Pareciera que no. Bueno, entonces tengamos en cuenta que la oración la encontramos en todas las culturas y en todos los pueblos. Es increíble cuando uno comienza a estudiar la historia, desde el momento en que
ustedes saben que la historia comienza cuando el hombre comenzó a escribir, porque entonces ahí en los jeroglíficos, en las piedras, en las pinturas que se hacen en muchas cuevas, entonces esos son los signos de que el hombre comenzó a plasmar lo que sentía, lo que vivía, y a plasmar también lo que él observaba en la naturaleza y en el interior. Y a partir de ese momento es que consideramos que como aparece la escritura, una escritura muy rudimentaria, digamos así, pero a partir de ese momento descubrimos que el hombre siempre se ha dirigido a un Dios, aún sin conocerlo, pero sintieron que realmente había un Dios que dominaba sobre la naturaleza, dominaba sobre todo aquello que estaba, que ellos veían, que había algo más que eso. Ahora, las presiones del mundo actual influyen para que nosotros de pronto no estemos siempre tan atentos a una práctica de la oración. Por otro lado, han llegado filosofías, han llegado ideas muy propias, sobre todo del siglo XVIII, donde comenzaron realmente a hacerse cada vez más fuertes para alejar a la gente de la fe y diciendo Dios no existe, esto es una quimera, esto realmente es una invención, hasta que Marx dice es la religión el opio del pueblo. Y tanto Nietzsche, Freud, Marx, todos los que nosotros llamamos los maestros de la sospecha, entonces vaticinaron que la religión de alguna manera iba a terminar, iba a caer, que llegaría un mundo en que la ciencia es la que va a dominar. Y entonces hubo una ruptura entre fe y ciencia. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Resulta que justamente gracias a la ciencia, pues hemos descubierto que en el inconsciente del hombre hay siempre, está Dios, en el inconsciente del hombre está Dios. Y eso lo hemos visto incluso a través de la psicoanálisis y más últimamente a través de las neurociencias. Porque como las neurociencias nos facilitan a nosotros conocer cómo el cerebro funciona ante las diferentes actividades que nosotros tenemos, entonces poco a poco hemos ido profundizando también en el conocimiento de lo que influye la oración en nuestro cerebro. Y se han dado cuenta que hay una gran diferencia entre el cerebro, el funcionamiento del cerebro, entre una persona que ora y una persona que no lo hace. Y lo que vemos es que cuanto más intensa es nuestra inmersión en el mundo de la oración, más nos alejamos de las frustraciones, de las ansiedades, del malestar que nos prodiga este mundo y todas las dificultades que nosotros tenemos. Entonces, por eso, durante muchos años hemos pensado que ciencia y fe tendrían que estar siempre enfrentados y prácticamente un divorcio que jamás se llegaría a volver a organizar. Pues ahora, con estos avances de la misma ciencia, hemos descubierto que no, que fe y razón son posibles, que ciencia y oración son posibles. Bueno, y tengo la alegría entonces, ahora finalmente, de recibir al padre Luis Raúl Cruz. Buenas noches, padre. Muy buenas noches, cristovidentes. Hombre, gracias por estar con nosotros y disculpe pues todas estas dificultades que hemos tenido para conectarnos contigo, pero te escuchamos muy bien. Bueno, entonces yo ya les dije a la gente que estabas trabajando en CIRE y que vas por todo Colombia predicando ejercicios a sacerdotes, religiosos, religiosas, comunidades de laicos, etcétera. No sé si quieras decir algo más sobre eso. El Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios estamos para ese servicio entre la Iglesia, siguiendo el ejemplo de Ignacio de Loyola, el gran maestro del siglo XVI, que con la experiencia de los ejercicios ha legado a la Iglesia
un ejemplo de identificación con Cristo y de trabajo espiritual, desde una vida interior bien organizada, como el mismo Ignacio decía, teniendo modo y orden. Modo y orden, sí, porque eso es importante para la oración. No hay que orar así, pues hay mucha gente que llega y se pone a rezar sin una preparación, pero de eso usted nos hablará un poquitico más tarde. Yo les estaba contando a los cristovidentes, mientras que te esperábamos, que hoy la ciencia ha demostrado que orar ayuda enormemente para el bienestar de la persona, tanto físico como psicológico. Sí, es un aporte fundamental porque la comunión con Dios, como se hace con todo el ser, pues eso implica una disposición física, ¿sí? Generar un ambiente que debe tener de comunión con la naturaleza, de la comunión con Dios, de la comunión con uno mismo, que tiene que pacificar el ser y la interioridad y disponerlo para ser una mejor criatura. Sí, prácticamente es así. Al fin y al cabo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y en la medida en que haya una vida de oración, pues hacemos que esa vida que ya existe en nosotros, la vida de Dios, pues se potencialice, se haga cada vez más fuerte. Sí, es así, porque lo que le ayuda a uno la oración es primero a tomar conciencia de la propia criatura, de uno como ser humano, y el segundo momento, el sentirme que puedo, por iniciativa de Dios, ser capaz de aceptarlo, recibirlo y entrar en diálogo y en comunión con Él, con Dios. Por Sí. eso la oración es mucho más que los simples rezos a los que estamos muchas veces los católicos acostumbrados. Hay que volver a recuperar una experiencia viva de la Iglesia, de una oración profunda, pasar del rezo a la oración, profundizar bastante en el camino de la meditación y de la contemplación. Sí, es importante porque fuera de esa unión, ese equilibrio que le da a la propia persona y de esa unión con Dios, pues también nos lleva a estar mucho más atentos a ese Jesús que encontramos en cada uno de nuestros hermanos que está alrededor. Sí, claro. Bueno, Y es cierto, porque es la comunión en medio de este ambiente donde Dios nos ha puesto, ¿sí? sí, Con la realidad propia que vivimos. Por eso el mismo Señor nos recomienda orar en todo tiempo, orar sin desanimarse. No solamente uno ora es para que Dios lo saque de los problemas, sino que te lo acompañe en todo momento, circunstancia y lugar en lo que uno se encuentra. sí, muy bien. Bueno, entonces de todo esto, y para que después entremos realmente en esa propuesta de San Ignacio, y lo vamos a hacer después de una pequeñísima pausa que toca hacer en estos momentos. Estás viendo Jornada de Oración en Acción de Gracias. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo, gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Este sábado 2 de mayo, a partir de las 8 de la noche, Cristovisión reúne a más de 15 músicos católicos de 9 países en nuestro gran concierto de la esperanza. No te lo puedes perder. Noche de alabanza y oración para llenarnos de esperanza. Comunícate con nosotros a través de la línea telefónica y participa llamando al número 747-0710 y comparte en nuestras redes sociales. Cristovisión te acompaña. Quédate en casa, Cristovisión te acompaña. Un saludo muy especial a todos los cristovidentes. Mi nombre es Omar Andrés de Villagaray. Soy seminarista del Seminario Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar y quiero enviarles un mensaje, y es el de no perder la esperanza. Sé que pasamos por momentos difíciles a causa de esta pandemia del COVID-19.
Pero esto nos ha ayudado para algo, para poder descubrir de que la iglesia está viva, de que la iglesia aún está ahí en nuestros hogares. ¿Por medio de qué? Por medio de los medios de comunicación. Han sido una herramienta fundamental para poder llevar ese mensaje, esa palabra a cada uno de nuestros hogares. Por eso, utilicemos estos medios de comunicación para poder llevar la palabra de Dios a más hogares. Y recuerda, quédate en casa, Cristovisión te acompaña. Dios te bendiga. Quédate en casa, Cristovisión te acompaña. Cristovisión sigue ampliando su cobertura. Nuestra señal sigue llegando a más hogares en Colombia y el mundo. Estamos en más de 400 cableoperadores en todo el país y llegamos a diferentes países como México, Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Solicita nuestra señal llamando al 747-0710. No esperes más. Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Estás viendo Jornada de Oración en Acción de Gracias. Bien, entonces, como veníamos diciendo, para tener los beneficios, digamos así, psicológicos y físicos de la oración, pues debemos de hacer las cosas bien. Y la experiencia, el legado, la riqueza, el tesoro que nos dejó San Ignacio es inmenso. Y realmente no lo hemos sabido aprovechar, a pesar de que tiene más de 500 años ese legado. Padre, háblenos entonces de ese legado tan importante. Primero hay que comenzar diciendo que Ignacio de Loyola, antes de ser sacerdote, pues fue un creyente común y corriente, de poca evangelización, pero después, por un accidente que tuvo en la vida, fue despertando en su interior el deseo de conocer a Jesús y se propuso a lo largo de un camino. Porque yo creo que el asunto de aprender a orar y de encontrarse con Dios no es de la noche a la mañana, eso requiere fidelidad, método, acompañamiento. E Ignacio de Loyola lo hizo a lo largo de muchos años. ¿Y qué hizo? Poner por escrito lo que él sentía que le ayudaba y que también en otro momento le podía ayudar a otros. Ah, muy bien. Y justamente eso... él comenzó a escribir allá cuando estaba en Manresa, cerca ahí de Barcelona. Sí, ¿él qué hizo? Pues en esa época no existían estos medios que tenemos y quizá de pronto lo que había logrado hacer fue transcribir algunos textos de la vida de Cristo y poco a poco los empezó a hacer oración, a meditar, a contemplar y a poner por escrito, porque también tenía su confesor o acompañante y en ese camino pues fue madurando y creciendo. Sí, él contó con la ayuda de gente que en ese momento lo acompañó, pero sobre todo realmente, como decía el Evangelio de hoy, él sintió un llamado muy fuerte de la parte de Dios. Él tuvo, digamos, como ese privilegio de sentir dentro de sí ese llamado. Y supo responder. Sí, claro, porque el encuentro con Dios es un encuentro de inmediatez, es un encuentro del Creador con la criatura, como cuando uno se tropieza con una persona en el cruce de una esquina y de pronto sin conocerla, puede uno decir, oiga, discúlpame o perdóname o qué pena lo que le he hecho porque de pronto le ha causado a uno algún pequeño daño o alguna cuestión y entonces a raíz de eso entra esa comunicación y esa comunicación de inmediatez es la que Ignacio descubre que es parte del encuentro con Dios y que en los mismos ejercicios dice que los ejercicios espirituales es para el encuentro inmediato del Creador con la criatura, porque Dios se comunica directamente con uno. El grave problema de muchos creyentes es que le ven diciendo, ay padrecito, ay hermanita, y creemos que otros están más cerca de Dios, estamos a la misma distancia. ¿Cuál es la disposición de nuestro ser, de toda nuestra historia, de toda nuestra vida para ese encuentro? Esa es la clave. Entonces es la disposición que tengamos y las ayudas
E Ignacio las fue buscando, hablando con personas que tenían experiencia de fe, con la confesión, los sacramentos y el mismo proceso que fue guiado por la gracia del mismo Dios en ese camino para bien de la iglesia, porque eso es un camino, los ejercicios espirituales. Sí. Usted dice una cosa muy importante y es la disposición de Ignacio. Ignacio se dispone realmente a totalmente para atender lo que la voluntad de Dios le iba diciendo a través de aquellas personas que representaban para él autoridad a nivel de la iglesia en ese caso. Un ejemplo para nosotros hoy, que a veces queremos hacer las cosas como nos venga en gana. Es que yo creo que la oración sí tiene una escuela, y esa escuela está a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cuál es el asunto? Que la gente cree que la oración es algo que se improvisa. No, la oración se prepara. A la oración uno con anterioridad mira el texto bíblico, está uno pendiente de cuál va a ser la petición, la postura corporal. No es lo mismo orar de pie que sentado, o orar de rodillas, el lugar, el ambiente, todo eso influye. E Ignacio lo va descubriendo y nos lo enseña. El asunto es que hoy en día, en medio de los afanes y prisas de mucha gente, cree que la oración es hacer la señal de la cruz y escasamente un Padre Nuestro y que Dios me ayude. No, hay que apartarse un poquito en medio de todos esos afanes, apartarse un poquito de tanta preocupación terrena para disponerse al encuentro con Dios. Más o menos como si a uno le piden un favor muy especial, uno le presta toda la atención, lo mismo ha de ser la oración. En este tiempo que nosotros estamos todos confinados en nuestras casas, pues sería una gran oportunidad como para comenzar a tomar esos hábitos que de pronto no se tienen o reforzar los buenos hábitos con relación a la oración. Valdría la pena entonces como insistir sobre esa parte que es la preparación de la oración. Claro, mire, casi siempre cuando uno va a la misa todos los días hay una lectura y mucha gente sobre eso es que hace su oración. Pues sáquele un tiempito, 5, 10, 15 minutos a leer la palabra, a rumiar la palabra, hacer silencio un poco interior, a ver esa palabra que le está diciendo a mi vida, que me está proponiendo. O quizá, mire, desde la simple respiración, respirar uno lenta, suave y profundamente para decir quizás como el peregrino ruso, Señor, ten misericordia. O simplemente al ritmo de la respiración decir, Jesús, yo creo en ti. Toma uno aire lenta, suave y profundamente y lo va repitiendo para irse serenando y entrar en esa disposición al encuentro con Dios, ¿sí? Y saber que uno está en un encuentro muy especial, no importa la situación que uno esté viviendo, de alegría, de preocupación, de mucho agite, pero saber que al estar con Dios, esa presión interna que uno tiene baja, se serena y la oración le va a ayudar, y para eso es la preparación del propio cuerpo y el asunto de la oración preparatoria, digámoslo así, de la respiración, de la petición, y quizás muchas veces es repetir de una manera muy despacio las oraciones que siempre hemos traído en nuestra tradición desde niños. Muy bien. Mire, usted entonces está hablando de varias cosas. Uno, nos está hablando que para hacer la oración debemos de tener presente la petición. No necesariamente le pedimos algo, digamos, como algo material. Puede ser algo mucho más espiritual. Luego, claro. Ajá. Es que la grave dificultad donde ha estado, que muchas veces pedimos es de acuerdo a nuestras necesidades e intereses del momento, pero lo que hay que pedir es el reino de Dios. El reino de Dios es la totalidad del Señor en nuestras vidas. Entonces ahí se nos van los miedos, los temores, aparece la paz, la confianza, la esperanza. No importa lo que esté pasando, mantenemos el ánimo, la generosidad, el deseo de seguir adelante. Sí. Es que es recibir al mismo Dios, y al recibir al mismo Dios, Dios con nosotros, pues somos mayoría. ¿Sí? Entonces es toda una disposición diferente. Quizá muchas veces, por los afanes que hemos tenido, siempre nos hemos acostumbrado a pedir lo del momento. El Señor en el Padre Nuestro, por ejemplo, nos dice, sí,
que pidamos el pan de cada día. Nos lo está concediendo en medio de las dificultades y las luchas, pero es algo más, la voluntad, el deseo de Dios en nuestras vidas, que es mucho más grande que lo material. Entonces muchas veces, por eso uno ve en los grandes santos de la iglesia, ellos tenían como una frase, una jaculatoria, una petición concreta que siempre iban pidiendo a lo largo de la vida y que les iba colocando siempre en sintonía con el Señor. ¿Cuál Sí, era la de San Ignacio? Pues San Ignacio le sugiere a uno que pida el conocimiento interno del Señor, que yo lo conozca, que conozca cada vez más a Jesucristo para que más lo ame y le siga. Conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más lo ame y le siga. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la petición. Luego entonces usted nos habla de, por ejemplo, aprovechar las lecturas del día. Con relación a esas lecturas del día, entiendo que se sugiere la contemplación, pero realmente, ¿qué es la contemplación en ese caso? ¿Es reflexión? ¿Es qué? No, la contemplación es estar uno allí en más allá, es ir más allá de las apariencias, ¿sí? Es como encontrar al Señor. San Ignacio le va a decir que uno esté allí presente, en la escena, metido, ¿sí? Como, valga la comparación, como si estuvieran haciendo una película. Yo estoy allí presente, no de protagonista, estoy allí presente. Puede ser que tenga alguna intervención, pero estoy con todos mis sentidos, aprendiendo, dejándome sumergir por el Señor en esa libertad, porque imagino al Señor allí presente, como si presente estuviera, para estar con Él, ¿sí? Por eso no es un asunto de estar en la vida, sino de estar con Él en la vida. Yo me salgo de mí mismo para sintonizarme con el Señor, para estar con Él, para Él, y dispuesto a hacer ese camino de encuentro, ¿sí? Entonces, por eso es una oración más tranquila, más simple, más profunda, porque yo estoy viendo, oyendo, sintiendo, gustando, saboreando lo que pasa. No se trata de reflexionar, que es lo que muchas veces hacemos en la meditación, sino que esta imagen me impacte, esta palabra que escucho del Señor me toque por todos lados, ¿sí? Y por eso Ignacio va a decir que uno en la contemplación ve las personas, oye lo que hablan, mira lo que hacen y saca provecho. En pocas palabras, voy de lo visible a lo invisible y allí se me revela el rostro de Dios. Es un esfuerzo grande de la imaginación y también de la reflexión, porque uno muchas veces en la oración se lo pasa es hable y hable, y en este caso es aprender a estar en algo que le impacta, en algo que lo toca más afectivamente, que lo fortalece de otra manera distinta, ¿sí? Todos tenemos esas grandes posibilidades. Por ejemplo, tomemos una escena bíblica como la de Zaqueo en el Evangelio de Lucas, como para que la gente o para que todos comprendamos. Uno podría... Sí. Por ejemplo, yo puedo tomar el lugar de Zaqueo y yo siento que Jesús me mira y me está diciendo, baja de ahí. Yo a veces no le puedo responder absolutamente nada, sino simplemente responder a esa invitación, hacerme presente. O estoy con el grupo de los discípulos, me imagino que estoy al lado de Jesús, ahí muy cerquita donde Jesús está pasando, y estoy con los discípulos, y cuando Jesús mira a Zaqueo que está allá en el árbol y le dice que baja, nada de raro que uno sea de los de siempre, los que critican. ¿Cómo se le ocurre entrar en conversación con ese pecador? Entonces uno dice, oye, ¿cómo soy yo, no? Darme cuenta que para criticarlo primero, pero para ponerle cuidado a Jesús, que hace comunión, que entra en relación, como que estoy lejos, ¿sí? Por eso es un ejercicio espiritual fuerte de trabajo interior, de aprender uno a serenarse, a dejar que la iniciativa la tiene el Señor, y esta es una escuela bien bonita, porque es que yo despierte en mí la facultad del asombro y la pasión por el reino de Dios, ¿sí? Porque Zaqueo, cuando lo recibe con alegría, se dispone y lo recibe luego en su casa. Y Jesús no le dijo, Zaqueo, tienes que convertirse, y le echó un discurso, sino que Zaqueo se sintió querido, se sintió comprometido,
quizá la mirada de Jesús, el saludo, la atención que le prestó, le impactó y cambió, y no solamente Zaqueo, sino muchos otros hombres y mujeres en la humanidad, desde una mirada. Sí. Y eso es la contemplación, despertar el asombro y estar allí en el encuentro con el Señor. Como los niños que fácilmente se asombran, ¿sí? Y también hoy en día nosotros que también como adultos como que nada nos impacta, hay muchas realidades para uno asombrarse en los detalles pequeños, en un recuerdo agradable, ¿sí? Porque tenemos que ser como los niños en esa capacidad de asombro y de aprendizaje para dejarnos convertir y transformar por el Señor. El Papa Francisco, una de las cosas que insiste mucho es justamente dejarnos asombrar, que uno se maraville del Evangelio, pero también de la naturaleza, como el Padre Luis Raúl nos acaba de decir. Bueno, nos vamos a una pausa, es la última del programa, y ya volvemos con el Padre Raúl. Y recuerden que en este segmento, si ustedes así lo desean, si tienen alguna pregunta, pues pueden coger el teléfono y llamarnos, y estamos los dos, el Padre Raúl y yo, dispuestos a responderles. Estás viendo Jornada de Oración en Acción de Gracias. Este sábado 2 de mayo, a partir de las 8 de la noche, Cristovisión reúne a más de 15 músicos católicos de 9 países en nuestro gran concierto de la esperanza. No te lo puedes perder. Noche de alabanza y oración para llenarnos de esperanza. Comunícate con nosotros a través de la línea telefónica y participa llamando al número 747-0710 y comparte en nuestras redes sociales. Cristovisión te acompaña. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. Salmos 121, 5. Quédate en casa, Cristovisión te acompaña. Quédate en casa, Cristovisión te acompaña. Nos llena el corazón de gozo saber que tú estás ahí, con fe, con esperanza y alegría, apoyando esta obra de evangelización en estas circunstancias. Así que te pedimos que sigas apoyando el canal Cristovisión para que así podamos llegar a todos los hogares colombianos y del mundo entero. Ya sabes cómo apoyar esta obra. Sencillo, para que le comuniques a tus amigos. Simplemente ingresas a www.cristovision.co en el link de donaciones. O también lo puedes hacer a través de Efecti o Dimonex al código 7777. O simplemente tomas el teléfono, te comunicas al 747-0710 opción 1 y nos cuentas cómo quieres seguir apoyando esta obra de iglesia para que todos juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Cristovisión te acompaña. Ingresa ya a www.cristovision.tv y conéctate con Cristovisión para que sigamos viendo en internet el mundo con los ojos de Jesús. Encuentra señal en vivo, la programación más completa, últimas noticias, encuestas, opiniones, videos y toda la información sobre eventos especiales, red de amigos y mucho más. Estás viendo Jornada de Oración en Acción de Gracias. Cuando nosotros oramos, en el cerebro se ilumina una parte que se llama la parte frontal, que es la que tiene relación con como cuando nosotros nos ponemos bastante atención. Y eso, por eso entonces sabemos que mejora las capacidades del cerebro cuando nosotros oramos. Y otra área que es muy importante es también
al contrario, ahí como que se apaga, y es el lóbulo parietal, y es toda aquella zona que tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Es como si la oración nos sacara del espacio y el tiempo para sumergirnos en quien es el principio y el fin de todas las cosas, en Dios. Y ahora el psicoanálisis nos habla de que nosotros realmente en nuestro inconsciente está Dios, y de hecho pues en el Génesis lo encontramos también cuando nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero para que esto sea realmente eficaz y tenga una huella en el cerebro, debemos de seguir, digamos, las indicaciones para que oremos bien. Entonces, por ejemplo, el Padre ya nos habló de una preparación, nos habló, por ejemplo, de la contemplación, y una cosa que también vale la pena y que el Padre nos va a explicar es escribir. Háblenos, Padre, de lo importante que es para Ignacio escribir lo que vivimos en la oración. Vea, cuando uno está en la oración tiene mociones, es decir, movimientos, que pueden ser afectivos, que pueden ser a través de ideas, y si uno no las pone por escrito se le olvidan, porque después tiene uno muchas preocupaciones, muchos encuentros, muchos diálogos y muchas ideas que llegan. Entonces, escribir lo que le permite a uno es en uno o dos rengloncitos, escribir de manera precisa y concisa lo que Dios le dijo a uno. ¿Sí? No es ningún discurso político, ninguna cuestión de una hoja, sino una o dos frases que tocan el corazón y donde uno siente que sintetiza lo que hizo en la oración. Volviendo, por ejemplo, al texto de Zaqueo, supongamos a una persona que hace oración, ¿a qué puede llegar de conclusión? ¿Qué es lo que comúnmente uno está escuchando hoy en día? Es que Dios me dijo, ¿sí? Ser más solidario con personas en la familia, por decir, si hace la contemplación del texto de Zaqueo. ¿Cómo que ser más solidarios con personas en la familia? Pues es una realidad concreta, porque uno lo puede, porque le dice, no, ser solidario, pues eso sería aplicable al Papa, a los políticos, a mucha gente importante, pero es que es para mí, para mi vida, ser solidario con personas en la familia. Entonces, de pronto la solidaridad con la familia es llamar a una persona que está sola, lejos en estos momentos, o quizá de pronto es que uno se ha vuelto muy duro allí en la propia familia y decir, oye, ser solidario es no regañar al otro. Entonces, eso se va volviendo a un sentido práctico. Y el escribir le permite a uno objetivar, aterrizar, para no divagar, para ser concreto. Lo que Dios le dice es a uno con cosas concretas, como cuando le piden a uno un favor. ¿Y qué pasa? Si yo voy escribiendo poco a poco, al paso del tiempo me voy dando cuenta que conmigo Dios me va llevando de una manera única y particular, porque Dios con su Espíritu a cada uno nos guía de una forma muy particular, nos trata de una manera muy especial y linda, y entonces me voy haciendo consciente de esa presencia de Dios. Cuando yo escribo, ¿qué es lo que hago? Aterrizar y poner en claro lo que el Señor me dijo, y en otro momento que yo lea, de pronto descubro, gracias a Dios, porque al hacerme consciente de esto, mire el camino que he logrado. O en lo otro, se me vuelve una llamada de atención, porque Dios me viene diciendo esto desde hace tiempo y yo no lo estoy tomando en serio. Es para no divagar, para aterrizar. Y dése cuenta, en la iglesia, cuando una persona va a ser canonizada, lo que miran son sus apuntes espirituales, porque allí en lo que escribe hace tomas de conciencia de su propia vida. Entonces uno no está, vea, a veces ¿qué le pasa a uno de sacerdote? Como no prepara la homilía, llega ya a hablar cualquier cosa. Si uno preparara en serio desde la oración, la homilía, llegaría a 2 o 3 cositas concretas. En eso nos da mucho ejemplo Francisco, que pone por escrito lo que es su oración y luego lo propone a la iglesia, y cuánto bien nos ha hecho. Entonces poner por escrito es una escuela tremenda en la vida, porque si no después, ¿dónde tiene uno puntos de referencia para aclarar lo que uno está haciendo en su proceso espiritual? Sí, gracias por recordarnos el Papa Francisco, que es justamente
un regalo de los jesuitas a la humanidad, y es una bendición en estos momentos en que vive la humanidad. Bueno, entonces tengan en cuenta que la escritura es importante. Miren que aquí no estamos hablando del rosario, no estamos hablando del rosario de la misericordia, no estamos hablando de las novenas, estamos hablando de un ensimismamiento, voy a utilizar esa palabra, con Jesús, porque lo que buscamos es que cada día nosotros nos identifiquemos más con Jesús, que los pensamientos de Jesús sean nuestros pensamientos, que las palabras de Jesús sean nuestras palabras, que las acciones, los sentimientos de Jesús sean también las nuestras. Esto es también bastante trabajado por la espiritualidad ignaciana, Padre. Sí, claro. La configuración con Cristo, esa es la experiencia de los ejercicios, porque se trata a través de cierto tiempo, con un modo y un orden, es decir, con un método muy claro, hacer el camino de mirar los misterios de la vida de Jesús desde la encarnación hasta la resurrección. Por eso no es de un momento para otro. Necesita tiempo, disposición, y eso se puede hacer en la vida diaria. Todos los días nosotros buscamos espacios para muchas realidades, de ver la televisión, de atender las redes sociales, de hablar con los amigos, de responder en el trabajo. Lo mismo podríamos hacer en la vida para el encuentro con el Señor, y esa es una cosa bien importante, y ese es un método. Por eso los ejercicios espirituales, así como la gente hace deporte, se mantiene en forma, los ejercicios espirituales es lo mismo, mantener esa dinámica fuerte de la vida espiritual para encontrarnos cada vez más en forma en el encuentro con el Señor y estar preparados y con ánimo en ese seguimiento del Señor y ordenar y mejorar nuestra vida para bien nuestro y de la humanidad. Modo y orden. Ustedes insisten bastante en esas dos palabras. Sí, claro, porque es que si uno no tiene modo, pues no sabe para dónde va. Y si hace a punto de improvisación, puede hacer que hoy le funcione, pero ya no. El orden es seguir una lógica. ¿Sí? El modo es al estilo de Jesús que me va marcando el camino, y el orden me lo va dando el Espíritu, pero yo coloco de parte mía mis deseos, mi disposición, mi tiempo. Trato de ser fiel al tiempo de oración, trato de ser fiel a la cita diaria del encuentro con Él, modo y orden, para mirar lo que estoy viviendo a la luz de Él, con toda serenidad, con toda tranquilidad. Y como bien lo decías al comienzo del programa, es aprender a estar de una manera mucho más serena, más confiada, más segura en la vida, y que el lóbulo frontal logre esa comunión profunda con el Señor y exista esa pacificación y esa disposición a una vida más serena, tranquila, segura, confiada y esperanzada. Sí, bueno, podríamos hablar enormemente sobre todas estas cosas. A ver, pero dado que usted está justamente en un centro que se especializa, digamos, está hecho para divulgar estas cosas, ¿cómo podemos nosotros o nuestros cristovidentes contactarlos? Bueno, nos pueden buscar a través de la página web cire.org.co. También nos pueden buscar a través de Espiritualidad Ignaciana. Sí. Allí encuentran bastante información al respecto. O a través de Rezando Voy, que es una aplicación para 10 a 15 minutos de oración diaria con el texto diario. Eso lo dirigen mis hermanos desde España. Ya. Padre, aquí también repitamos apuntes ignacianos. Repitamos esas cuatro posibilidades. La página web cire.org.co, buscando allí en Google Espiritualidad Ignaciana. Allí encuentran bastante información. De la misma manera, la aplicación Rezando Voy. Sí. Y la revista Apuntes Ignacianos. Muy bien, muy bien. Entonces, tengamos... Y encuentran bastante información ahí, sobre todo en espiritualidad ignaciana.
Y quienes quieran, pues, al comunicarse por la página web, pueden pedir información para los ejercicios en la vida corriente o la oración en la vida diaria. ¿Sí? Sí. Que es el camino que podemos hacer como personas ocupadas que sacamos un tiempito para la oración y estar en sintonía con Dios y vivir despiertos en este momento en el que el Señor nos llama a vivir de una forma diferente. Sí, qué bueno. Bueno, hombre, Padre Raúl, oiga, muchas gracias, realmente muchas gracias a usted de haber dedicado este tiempo a todos nosotros cristovidentes, y espero que los cristovidentes hayan apreciado estos momentos que se nos van como un abrir y cerrar de ojos cuando se hablan de estas cosas así tan importantes para nuestro bienestar físico, psíquico y espiritual, porque realmente la oración tiene que ver con el hombre completo, ¿verdad, Padre? Claro, sí, y se trata de esto. Hay muchas escuelas de espiritualidad. La ignaciana es una de ellas dentro de la iglesia. Y existen muchas formas de orar, pero la invitación es a esa oración profunda, real, de contemplación, que tenga modo y orden. Todas las escuelas de espiritualidad lo ofrecen y creo que esto es un gran trabajo para la iglesia y para todos nuestros hermanos que quieren crecer en la vida en el espíritu, y lo que esté allí al ponerlo al servicio de los demás. Esa es la oración, ese encuentro de amigos con el Señor que nos lleva a servirle a la humanidad. Y la oración es la clave. Bueno. Jesús no daba un paso sin oración, y así nos toca a nosotros también. Así que muchas gracias por esta invitación y espero que este programa siga de la mejor manera y todos los cristovidentes sigan madurando en ese proceso de identificación con Cristo. Oiga, muchas gracias, que Dios me lo bendiga, y muchos saludos a toda la comunidad ahí de los padres jesuitas aquí en Bogotá. Muchas gracias, Padre. Bueno, y a todos los cristovidentes, que Dios nos acompañe. Amén, amén, a usted también. Bien, queridos cristovidentes, pues entonces estamos llegando ya al final de este nuestro programa. Las partes del cerebro que se iluminan con la oración, que ahorita me enredé, fue justamente el lóbulo parietal, y que es el que se apaga en los momentos de la oración, como para que uno realmente esté más en comunión con el Señor. Y por otro lado, el área prefrontal, que es tan importante, así como el lóbulo temporal. Entonces esas áreas son importantes. Ustedes pueden también encontrar varios artículos en internet sobre este tema. Vamos a terminar nuestro programa orando y pidiéndole a esa Sagrada Familia que siempre estaba en oración, tanto cuando sacaban su momentico para hacer silencio y estar en comunión con el Eterno Padre, como cuando estaban trabajando. Entonces por eso nos dirigimos con mucha fe a la Sagrada Familia, a esa familia que es modelo de oración. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiadamente nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia y de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestras súplicas. Amén. Bueno, queridísimos hermanos, dado que mañana es 1 de mayo, pues no tendremos el programa. Nos vemos el lunes con un invitado muy especial, con el arzobispo elegido para la arquidiócesis de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio.
Entonces, los espero ese día que estén con nosotros. Y entre tanto, espero que este fin de semana lo vivamos bien. Por favor, quédese en casa, cuídense. Si ustedes se cuidan, nos estamos cuidando todos. Es muy importante que comprendamos que del confinamiento y de los cuidados que tengamos con máscaras, con guantes y siguiendo todas las normas que nos dice el Ministerio de Salud, vamos a vencer esta pandemia. Entonces, por favor, atiendan esta invitación, se los digo de todo corazón, para que no veamos más muertos, para que no veamos más contaminados. Esto es serio y esto es muy peligroso. Entonces, por favor, que en este puente seamos muy disciplinados. Bueno, con estas palabras de buen padre de familia para todos sus hijos, pues les doy entonces la bendición y que mi Dios Todopoderoso me los acompañe y me los proteja y me los libre de todo mal y peligro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz noche para todos ustedes. Jornada de oración en Acción de Gracias. Cristo, visión.